Continúa en el uso de la palabra por el interbloque Provincias Unidas el diputado por Río Negro, Luis Di Giacomo. Muchas gracias, señor presidente. Creo que en esta sesión estamos viendo posiciones que son, por supuesto, todas legítimas. Algunas tienen que ver con posturas ideológicas de quienes no tienen la responsabilidad de gobernar y que legítimamente, por lo tanto, la plantean desde ese espacio. Otros vuelven a darnos clase, habiendo sido quizás, hoy recordamos mucho a las víctimas del 2001, habiendo sido responsables de esa situación del 2001 y haber tenido incluso papeles preponderantes en las decisiones económicas que se tomaban y que, como siempre, estos gurúes del liberalismo vuelven a darnos clase cada vez que estamos frente a una crisis, sin hablar de la crisis en la cual ellos fueron los protagonistas. Nosotros venimos en este bloque de una provincia que en la última elección, señor presidente, tuvimos un excelente resultado, comunicándonos, porque nosotros sí sabemos qué le tenemos que decir a los rionegrinos y qué le venimos diciendo a los rionegrinos desde nuestra responsabilidad de gobiernos. Le venimos diciendo que lamentablemente en este país los hacedores de la grieta de un lado y del otro nos tienen en esta situación de permanente inflación, devaluación, desocupación y crisis periódicas. Y entonces, como somos un gobierno, tenemos que tener la responsabilidad, la ética de la responsabilidad de los que nos toca gobernar y en ese sentido traer nuestro posicionamiento a esta Cámara a la hora de tratar algo tan serio como es el presupuesto. Queremos poner en contexto esta situación y sabemos y acordamos con alguna expresión que hemos escuchado respecto de la doble crisis con la cual llegamos al tratamiento de este presupuesto. Una doble crisis que tiene que ver con la situación heredada del 2019, en la cual quiero reconocer que esta Cámara, muchos de los integrantes ya estábamos aquí, casi por unanimidad, acompañamos y tuvimos que acompañar una situación de emergencia que ya en los indicadores económicos y sociales del 2018 se venía viendo claramente. Y esto tiene números, permítaseme decirlo porque no es simplemente un posicionamiento político abstracto. Caída del PBI, 2018 menos 2, 2019 menos 2.1. Caída de los salarios reales, 2018 menos 12, 2019 menos 8,4. Inflación 2019 del 53.83%. Caída del empleo registrado, desempleo del 8.9%. Y una deuda con mercados externos cerrados y vencimientos importantes de bonos por delante con organismos internacionales. En ese contexto es que nosotros, casi por unanimidad y con casi toda la oposición, aprobamos la situación de emergencia. También es cierto, y tenemos que decirlo por esto de los dos lados de la grieta, que esto no nació en el 2015 de la nada hacia el 2019. Tenemos que decir que ya se venían acumulando desequilibrios, en especial en el periodo 2011-2015, agudizados en ese periodo. La verdad es que en el 2019 recibimos con cepo, sin acceso al crédito, pero en ese momento con un valor del dólar todavía competitivo, con tarifas que a costa del sacrificio de la sociedad, del esfuerzo que hizo toda la sociedad, estaban casi cubriendo los costos. Hoy estamos de nuevo retrasados y hoy estamos teniendo que decir que seguramente esas tarifas deberán ser acomodadas próximamente para que podamos seguir produciendo la energía que necesitamos. Teníamos también una cuenta corriente cercana al equilibrio en ese momento. Y nosotros creemos que el equilibrio fiscal es un elemento necesario e importante para terminar con esta crisis periódica de la Argentina. Teníamos en ese momento un déficit de 3.000 millones y tenemos que acordarnos que en el año anterior había sido de 27.000 millones y que en el 2015 había un negativo de 17.000 millones. En definitiva, señor presidente, a todas esas situaciones se nos agrega en el 2019, por esto de la doble crisis, la pandemia. Y entonces, a partir de la pandemia, nos encontramos que la teníamos que enfrentar sin ahorros, sin espacio para tomar deuda interna o externa, como hubiera sido deseable para enfrentar ese evento excepcional,
porque el endeudamiento récord de 43.000 millones de dólares no nos dejaba lugar a dudas que ya no podíamos recurrir a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, frente a esa realidad, y como vimos que además se hizo en todo el mundo, era inevitable que buena parte de los paliativos para la pandemia lo tuviéramos que hacer con emisión, se tuviera que financiar con emisión de la moneda. Al no tener acceso al financiamiento, otras opciones no quedaron. Lamentablemente vemos que la negociación que se realizó prestamente con los bonistas privados, con los acreedores privados, no siguió el mismo camino con respecto a los acreedores públicos. En un momento que justamente por la cuestión de la pandemia nos hubiera sido quizás más favorable obtener alguna fórmula de negociación en ese momento. Realmente se ha dejado pasar una oportunidad, esta oportunidad de una pandemia que aún continúa, pero que disminuyó en su intensidad y sus problemáticas, y hoy nos encontramos que esa ventana se está cerrando y encima hay tasas de interés que se van elevando en el mundo por fuertes presiones inflacionarias. Los niveles de empleo se están recuperando en todos lados y sabemos que además eso implica una apreciación del dólar que debilita, como se dijo acá en algún momento, lo que van a ser las posibilidades de nuestras materias primas para la exportación. En definitiva, estamos ante una situación que no han podido resolver ni quienes estuvieron antes ni quienes están ahora. Por eso, nosotros, explicado este contexto y con el criterio y el sentido de la responsabilidad, y viendo que fuera de micrófono los mismos protagonistas de estos años en más de una oportunidad reconocen los errores que han cometido, porque yo escucho de repente hablar acá, vuelvo a repetir, algunos que nos dan clase como si no hubieran sido los responsables de lo que sucedió durante algunos años. Nosotros decimos que de algún lado, de alguna manera, por responsabilidad, para enfrentar estos desafíos trascendentes, nosotros tenemos que dar un apoyo de tipo institucional, porque somos gobiernos, y acá se ha mencionado algo así, en general los gobiernos provinciales, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos y el gobierno nacional pretenden tener un presupuesto, y nosotros, desde esa óptica, creo que tenemos la responsabilidad de dárselo. Le debemos dar la herramienta formal, independientemente esto del signo político que esté a cargo en este momento. Se lo hubiéramos dado de la misma manera. Seguramente hay mucho para corregir, seguramente, decíamos, hay un proceso de estabilización que todavía nos debemos. Tenemos que estar atentos para avanzar en acuerdos, en todos los acuerdos y los consensos que sean necesarios. Esta Cámara es el lugar donde estos se deben dar, en la medida que esto mejore la situación del conjunto del país. Porque también, como se dijo, no nos podemos olvidar que acá está la discusión de la política, pero el pueblo es el que está sufriendo las consecuencias de todos estos desaguisados. En ese sentido, creemos nosotros que sería importante también para fortalecer a nuestros negociadores en lo que hace a las negociaciones externas, que hubiese un consenso amplio con todos los sectores de la oposición. Pero también es cierto que debemos pedir que el propio gobierno, los propios sectores de la coalición gobernante deberían dar algún tipo de señal, que no sean las ambigüedades, que no sean de alguna manera los pensamientos e ideas divergentes, que no sean esta especie de duelo de Pimpinela que hemos podido ver últimamente y que al pueblo nada le hacen bien y que sin ninguna duda creemos nosotros que hay que reforzar esa posibilidad del consenso interno dentro del gobierno y con toda la sociedad política. En ese sentido nosotros, y en función también de todo lo que hemos estado conversando y dialogando con el Gobierno Nacional, hemos llegado a la conclusión, y creo que hoy se habló de tipo plan canje como si fuera un demérito, como si fuera algo despectivo. Nosotros no lo llamamos plan canje, nosotros somos representantes de los rionegrinos y vinimos a pelear por una importante cantidad de obras y por importantes presupuestos que se han incluido en este presupuesto y que de alguna manera, inclusive algunos de ellos, seguramente después lo va a describir mi compañero acá en la banca, en las situaciones particulares de algunas ciudades, pero nosotros hemos podido, a través de esas negociaciones, llevar a nuestra provincia hoy una serie de obras que son realmente muy importantes, que venían muy dilatadas, que tienen que ver con saneamiento, que tienen que ver con rutas, que tienen que ver con conectividad, que tienen que ver con troncales de fibra óptica. Bueno, para nosotros esos son logros y nosotros venimos acá a representar a los rionegrinos y tratar de obtener para los rionegrinos la mayor cantidad de posibilidades que mejoren su calidad de vida. Así que en ese sentido, y es por eso que a pesar de que seguramente, y además apoyamos lo postulado por la diputada Carrizo, que el presupuesto merece una discusión que por ley esté
de alguna manera dada durante todos los meses que sea necesario que la discusión se dé y no en un pequeño espacio de tiempo, salvando todas estas cuestiones y salvando las diferencias que tenemos en la macro, vamos a dar el apoyo a este presupuesto presentado. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Di Giacomo.